están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísimas informaciones. De hecho, una de las más importantes tiene que ver con la movilización en Atacama. Tenemos comprometida una entrevista con el ministro de Educación en CNN Prime. Vamos a tener de primera mano entonces el resultado de esa negociación que debiera terminar entonces con el paro docente en esa región del país. Pero vamos de inmediato con muchísimo más. Estos son los titulares. El Colegio de Profesores de Atacama y el Ministerio de Educación llegaron a un acuerdo para deponer la paralización docente en la región, que entrampó el inicio del año escolar en varios colegios. El pacto incluye compromisos en infraestructura, en regularización de la educación pública y en la normalización del SLEP de la zona. Tras el remesón que causó en Chile Vamos la intención de Marcela Cubillos de ir como independiente por la alcaldía de Las Condes, la ex ministra de Educación habló desde España. Cubillos aseguró ser la alternativa de consenso que necesita, según ella, la comuna ante la división de la oposición por las disputas entre Chile Vamos y el Partido Republicano. El Senado aprobó el proyecto que busca estabilizar las tarifas de las cuentas de la luz, que podrían subir hasta 88% para algunos clientes debido a las alzas proyectadas. La iniciativa establece un subsidio y permite el pago gradual de la deuda con las empresas generadoras. Y en el deporte, la delegación presidencial estableció un aforo de 32.000 hinchas para el superclásico de este domingo en el Monumental. La autoridad indicó que Colo-Colo deberá implementar el registro nacional de hinchas. En cuanto al acceso de los 13.000 barristas castigados por los desmanes en la Supercopa, existen versiones contrapuestas entre la delegada Martínez y el cuadro albo. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que el gobierno podría estar abierto a la posibilidad de modificar las indicaciones que presentó para el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para las policías y las Fuerzas Armadas. Colomba Eijols nos entrega detalles de este tema que ha estado en la polémica después de que se viera que en algunas de las indicaciones habían especificaciones respecto del trato, por ejemplo, con migrantes y con diversidades sexuales. Que hay de cierto, que no, que dicen unos, que dicen otros. Colomba Eijols. ¿Para qué el gobierno se presta para el deseo de todo el mundo? Esta norma fue, valga decirlo, un disparo en los pies. Absurdas, son absurdas. El gobierno no está entendiendo lo que está ocurriendo en nuestro país. La crítica al gobierno fue transversal. Las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que regula las reglas del uso de la fuerza con un carácter diferenciador no tuvieron buena acogida en el Congreso. Tanto así que la ministra del Interior no dudó en la jornada del miércoles en allanarse a modificar el texto que habían presentado. El Ejecutivo no tendría ningún problema, si hay ánimo de encontrar una solución, que esto dijera con todas sus letras. Esto no implica un uso privilegiado o un trato privilegiado. El artículo 11, que hace mención a los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores, fue el cuestionado. Lo que está haciendo es un atentado flagrante a la igualdad ante la ley, sobre todo con migrantes. Los migrantes son los líderes del Tren de Aragua, que es la organización criminal más despiadada y cruel que está operando en nuestro país. Pocos entendieron cuál era el sentido de realizar tal diferenciación en estas indicaciones, porque estiman que puede generar más confusión al momento de aplicar la fuerza. Yo no sé si esto va a ser que vamos a hacer arriba les manes, algo así, para señalar a una persona de disidencia sexual, que no sé cómo lo podría reconocer un funcionario militar a simple vista. Reconocer a una persona por pertenencia étnica o pertenencia de como migrante no es algo que se reconozca. Necesitamos reglas de uso de fuerza que le den todas las herramientas necesarias a nuestras policías para hacer su trabajo y que no tengan que estar pensando en 15 derivadas al momento de decidir si es que le disparan a un delincuente peligroso. La preocupación está puesta en qué sucedería, por ejemplo, en el combate a la delincuencia, hechos de violencia en zonas complejas y situaciones que puedan poner en disyuntiva a los efectivos de las Fuerzas Armadas. El efecto que se genera es que más bien el Estado va a tener un trato especial, un trato con guante en blanco para esas personas. La única señal que está entregando es decirle al crimen organizado que hoy día opera en propiedad en nuestro país que tienen que reclutar a personas con esas características para cometer delitos. El Ejecutivo insistió en buscar respuestas para aclarar las indicaciones, porque desde la oposición e incluso parlamentarios oficialistas dijeron no estar disponibles a votar a favor estas normas. Es necesario aclarar que las reglas de uso de la fuerza van a estar establecidas por ley y por tanto son las mismas para todos.
Cuestión distinta que a través de los reglamentos de las instituciones se establezcan procedimientos especializados de acuerdo a los distintos contextos. Contextos que seguirán siendo materia de análisis el próximo miércoles cuando se vuelvan a reunir las comisiones de Seguridad y Constitución para continuar el trámite de las reglas del uso de la fuerza. A 70 días bajó la mediana los tiempos de atención de las listas de espera en salud, una cifra que destacan desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, aunque también asumen que hay un aumento de los pacientes que continúan esperando un tratamiento o cirugía. De ello nos cuenta en profundidad Macarena Román. Aproximadamente 3 meses esperó Pedro Silva para ser operado de una hidrócele. Su molestia comenzó a fines del año pasado y este jueves fue intervenido. Enero y febrero, parte de febrero me llamaron para hacerme una evaluación y ahora el 5 de marzo ya me llamaron para darme la vara. Tiempo que desde el MinSal buscan ir acotando y que dicen ya lo están haciendo. La mediana de espera en patologías GES, por ejemplo, fue de 70 días en 2023, lo que equivale a 11 días menos si se compara con el año anterior. Se ha producido un aumento de los casos, que es un fenómeno que viene ocurriendo ya desde el 2021. Junto con eso también es que ha habido una disminución progresiva de los tiempos de espera. Tiempos de espera que se han visto influidos por la estrategia de centros regionales de resolución, un plan que ya está aplicado en 7 centros de salud y se busca llegar a 16 durante este año. El año 2023, estos 7 hospitales se operó un 35% más de cirugías selectivas. Testigo de aquello es el Hospital Provincia Cordillera, donde ya está desplegada la estrategia logrando operar de forma ambulatoria a 5 personas diarias en promedio a través de sus 2 pabellones. Si comparamos el periodo desde septiembre del año 2022 y el año 2023, podemos ver que hubo una reducción de un 20% de los tiempos de espera y también un aumento en el 10% de lo que es productividad, o sea, el número de cirugías. Buenas noticias para los tiempos de atención, pero mala para la cantidad de personas que buscan ser atendidas. Si en 2022 habían 61.191 pacientes en listas de espera GES, el acumulado hasta el 2023 llegó a más de 70.000. Y lo más grave, en mi opinión, un aumento de más del 6% en pacientes en lista de espera GES auge, es decir, aquellos pacientes que tienen garantías explícitas en salud y que deben ser atendidos en un plazo determinado y si no derivados a otro prestador. Pero no es la única crítica del ex ministro de Salud. Enrique París también cuestionó que se use la mediana y no el promedio para comparar tiempos de espera. No permite compararse con los países de la Organización Mundial de la Salud. No permite comparar estas cifras con cifras anteriores. Además, hay otro error. No diferencia cirugías urgentes de cirugías no urgentes. Lo digo con cierta temor, engañar a la población. Aunque si se considera solo el promedio de espera GES, también hay una baja de 27 días. Desde el MinSal y ante los cuestionamientos, aseguran que solo han aplicado recomendaciones provenientes de la OCDE. El fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, reiteró su inocencia en el marco de la investigación del caso Convenios a través de una carta publicada en sus redes sociales. El ex militante de Revolución Democrática e imputado por fraude al fisco, entre otros delitos, agradeció al sistema judicial por, desde su perspectiva, son sus palabras, romper la inercia y cuestionar la versión de la Fiscalía y de parte del Gobierno. Esto luego que la Corte de Apelación de Antofagasta modificara su medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. Andrade aseguró que, comillas, es duro escuchar un relato tergiversado por el fiscal y los querellantes. Se refiere respecto a los millonarios convenios suscritos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Asimismo manifestó que desde el primer día ha buscado devolver 300 millones de pesos y acusó que según él el gobierno se negaba a recibir este monto. Tras 75 días en prisión preventiva, el representante legal de Democracia Viva aseguró que tiene la esperanza de que, comillas, la verdad hará que lo absuelvan de todos los cargos. A mí me parece que hay que ser muy cara de palo para que, estando en calidad de imputado, con una medida como arresto domiciliario,
¿verdad?, se empiece a victimizar. Le hago un llamado a señor Andrade, al ex Seremi Contreras, a todas las personas involucradas en este caso, que no se busquen victimizar o aprovecharse de una decisión que tiene un carácter específicamente procesal y que no tiene que ver con la resolución de fondo que se va a tomar al final del procedimiento respecto de una eventual condena criminal. Aquí lo único que ocurrió es que le han cambiado una cautelar un poco menos gravosa, que sigue siendo gravoso porque están privados de libertad en su domicilio. Aquí no es que la justicia esté reconsiderando, como lo ha manifestado, yo creo que ellos están viviendo una realidad distinta, que no es la que se condice, yo creo que son explicaciones. Lo que sí me parece que tienen un punto ahí, que aquí todavía no se sabe toda la verdad. Yo creo que aquí hay personas que sí tenían conocimiento, hay personas que no hicieron la denuncia, y yo espero que en los próximos días, semanas, se vaya esto aclarando y que más personas también asuman las responsabilidades. Aquí el segundo piso del gobierno, todo indica que sí tenía información y que se ocultó. Vamos a otras materias con énfasis en el uso del agua y la implementación y la importancia del financiamiento para esta implementación de medidas públicas. La OCDE entregó su evaluación medioambiental para nuestro país. ¿Cuáles son los resultados? Lo van a conocer en el informe de Camila Sumastre. Luego de más de un año de análisis, Chile recibió por tercera vez la evaluación de desempeño ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entregando 36 recomendaciones claves asociadas a temas como el cambio climático, residuos y contaminación atmosférica, todo con el fin de avanzar en la protección del medio ambiente. Chile ha avanzado mucho en términos de establecimiento del marco normativo y jurídico. Ahora el desafío está en la aplicación y muchos de los elementos básicos necesitan hacerse. Por ejemplo, en materia de datos, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Chile fue reconocido por la OCDE por avances como la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas o la adopción al Acuerdo de Escazú. El documento consigna desafíos relacionados a la falta de recursos, la crisis hídrica y el fortalecimiento de las instituciones. Por un lado, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que incluye un fortalecimiento de sus recursos para poder implementar la regulación que tenemos, me parece que es bastante estructural. Y en cuanto al tema de agua, la importancia de mejorar la asignación en cantidad y también en calidad y la gobernanza. Destaca la necesidad, por cierto, de contar con mayores recursos para la implementación. También destaca, por cierto, muchas recomendaciones en cuanto a materia hídrica. Precisamente el agua fue el protagonista del informe. Llevar a cabo reformas en la asignación de este recurso para evitar su sobreexplotación se suma a las recomendaciones. Consejo que llega luego de que un relator de la Organización para las Naciones Unidas denunciara que en Chile se prioriza el uso del recurso para la industria sobre el consumo humano. Hay una parte de la implementación de la actual reforma del Código de Agua que está asociada a saber cuántos derechos de agua hay y a dónde los hay. Y eso va a estar listo el año 2025 y a mí me parece completamente razonable que una vez que tengamos esa evidencia nos sentemos de nuevo a conversar. Organizaciones medioambientales también reaccionaron al informe de la OCDE. En materia de transición energética vemos con mucha preocupación lo que también reconoce este informe con respecto al aumento de emisiones que ha tenido Chile y también que las metas de descarbonización continúan siendo muy lentas. Tenemos áreas protegidas, creadas, que cubren más del 40% del mar, más del 20% de la tierra, pero ahora tenemos que asegurar que esas áreas sean efectivamente protegidas. Para implementar es clave y fundamental el financiamiento. Tenemos un gran desafío por delante de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y para eso es fundamental poder robustecer a nuestra institucionalidad ambiental. No basta con solo la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú. Es importante implementarlo de manera plena, efectiva y ambiciosa en nuestro país y en eso el gobierno de Chile aún está muy al debe. Sugerencias que presentan desafíos para el Estado chileno, elementos que serán relevantes implementar durante los próximos 10 años frente a una nueva evaluación de desempeño ambiental. Solo horas faltan para una nueva jornada de manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Desde las 12 del día se van a realizar actividades masivas y una gran marcha, además que está pactada para las 18 horas desde Plaza Italia. De todo esto hay que decir que se da a poco de aprobarse la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. El informe es de Daniela González.
Faltan solo horas para una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las metas son muchas. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género es quizás lo más relevante. Por eso, esta semana se aprobó en el Congreso Nacional la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Una de las novedades de la Ley Integral en contra de la violencia es que incorpora un sistema de gestión integral que además, gracias al liderazgo de la directora Priscila Carrasco, ya estamos implementando en las primeras comunas, aún antes de la ley, y que lo que va a buscar es que preguntemos menos y hagamos más. Es decir, que los datos que ya tiene disponible el Estado no se le pregunten de nuevo a la víctima, sino que podamos hacer pasar directo a la intervención y el apoyo. El año pasado el mayor logro del gobierno fue la aprobación de la Ley de Pago Efectivo de la Deuda de Pensiones de Alimentos, un gran paso para erradicar la poca equidad en materia de género. Para este año hay nuevos desafíos. Esperamos, así como ayer logramos destrabar después de 7 años, la ley integral, esperamos poder sacar una que es más antigua, que es la ley que reforma la sociedad conyugal, que lleva 14 años de tramitación, ya que al día de hoy en Chile aún las mujeres que están casadas bajo esa figura, que es la figura más común en las comunas populares y rurales, tienen que pedir permiso del marido para trámites básicos, y nosotras hemos comprobado en momentos como, por ejemplo, la recuperación después de las catástrofes, que es una limitante para que las mujeres puedan emprender procesos de recuperación. Además, se ingresará al Congreso el proyecto de ley que crea el sistema Chile Cuido, una fuente de apoyo a cuidadoras. El aborto libre por ahora no está en agenda del gobierno, pero se destacó el trabajo logrado en la Ley Integral contra la Violencia de Género, que el Congreso logró despachar precisamente antes de este 8M. Yo creo que las mujeres estamos por sobre una ideología. Creo que el proyecto debió pasar por la Comisión Actual de Mujer de la Cámara de Diputados y eso fue lo que solicité el día de ayer. La presión del gobierno por despacharlo previo al 8 de marzo fue más fuerte que poder arreglar el proyecto de forma previa al despacho. Bueno, claramente para este año y después de el triunfo de ayer, que fue la aprobación de la Ley de Violencia Integral, uno de los desafíos es ponerla, implementarla. Me parece que es una ley muy rica en términos de las acciones que de ahí, las políticas que de ahí pueden derivar en materia de prevención en el ámbito de la salud y la educación. Creo también que es necesario que avancemos en pensiones. Por otro lado, ya está todo listo para la manifestación de este viernes, actos culturales y una gran marcha pactada para las 18 horas. ¡Mujeres unidas! Vamos a estar con varias actividades durante la mañana. Primero vamos a entregar la primera, que es nuestro medio de comunicación feminista, en todas las estaciones de metro de Santiago. Luego, como comentaba la Fran, también estamos invitadas a actividades de distintos espacios. Las compañeras trabajadoras de la música que acaban de hablar también van a tener un escenario, como comentaban, desde la 1 de la tarde en el GAM, a las afueras del GAM. También estamos convocando a la marcha el día 8, mañana 8 a las 18 horas desde Plaza Dignidad hasta el Metro Los Héroes. Miles de mujeres se reunirán en todas las regiones del país por demandas básicas y tantas veces olvidadas. Equidad e igualdad seguirán siendo los lemas de esta manifestación. Yo creo que es demasiado importante que la mujer esté enterada, esté informada, esté en el lugar que esté acá en el país. Es importante presenciar, sobre todo es importante saber qué derechos tenemos las mujeres. Este jueves Prodemu realizó una actividad donde transeúntes estamparon poleras y prendas con frases por los derechos de la mujer, una actividad previa al 8 de marzo. En el marco, ¿cierto?, del Día Internacional de la Mujer, como Fundación Prodemu, sin duda tenemos muchos desafíos en este 2024, pero ello se centra en poder lograr la autonomía económica y el empoderamiento personal de todas las mujeres, tanto de Bisbiri hasta Cabo de Horno, que tenemos nuestras 56 oficinas. Sin embargo, esto no lo podemos lograr sino en un trabajo articulado y en alianza tanto con la sociedad civil, con el Estado a través del Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer, pero también con el mundo privado. Así, todo está listo y preparado para una nueva jornada de manifestación por la igualdad de género. Los desafíos son muchos y el trabajo permanente, porque todavía en Chile debemos lamentar muertes, 7 femicidios solo en lo que va del año 2024. Y atención entonces con lo siguiente, porque le estamos mostrando en nuestra página web, como siempre, en cnnchile.com, pueden revisar. En esta ocasión, los desvíos de tránsito, los cortes que va a haber en el centro de Santiago para la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde las 18 horas entonces está convocada y se inicia
en Plaza Baquedano. Lo otro importante entonces poder revisar, porque los cortes que ustedes pueden ver ahí de locomoción colectiva y locomoción particular son diferentes, comienzan a las 4 de la tarde, pero pueden revisar todos los detalles. Por ejemplo, locomoción colectiva cortado en el sector norte de Bellavista, sector sur en Avenida Mata, sector oriente en Eliodoro Yáñez, sector poniente en Toro Mazote, por ejemplo, y también para que ustedes van en auto, revisen que hay distintos puntos en Santo Domingo, Avenida Mata, Avenida Padre Hurtado y en Salvador que van a estar con cortes. Así es que atención desde mañana a las 4 de la tarde por la marcha del Día Internacional de la Mujer. Fíjense en esto, la importancia de vivir en la práctica lo que será el mundo laboral es muy relevante en la formación de los estudiantes. Por eso, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, junto al Banco Itaú, estrenaron un laboratorio con terminales de Bloomberg y Francisca Suárez conversó con esos estudiantes que van a poder, por ejemplo, usar la misma tecnología que en sus futuros trabajos. Podría ser cualquier empresa financiera o centro de estudios del área, pero no. Este es el laboratorio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, proporcionado por Itaú, gracias al cual sus estudiantes podrán acceder a los datos entregados por la terminal Bloomberg y comenzar a trabajar desde ya con las herramientas que tendrán que utilizar en su vida laboral. La facilidad que tiene poder acceder a información a partir de Bloomberg y utilizarla vía APIs, como por ejemplo utilizar el Excel, permite bajar un volumen de información bastante amplio. Entonces eso reduce mucho los tiempos porque no tienes que estar, buscando empresa por empresa, sino simplemente insertas un volumen amplio de empresas y obtienes un volumen amplio de indicadores y de años. La terminal Bloomberg proporciona datos en tiempo real, valores de activos, commodities, bolsas y bonos, además de noticias, estudios, análisis, herramientas de comunicación y capacidades de ejecución. Relacionarse desde la academia con esta plataforma le ha permitido a Luisa llevar al siguiente nivel su proyecto y tener una aproximación mucho más cercana a lo que será su trabajo el día de mañana. Poder contar con esta plataforma facilita mucho el trabajo porque no es lo mismo y no se siente igual ver la teoría a verla en la práctica y ver cómo están funcionando los mercados en tiempo real. Entonces al final eso te da una visión y te prepara para tomar decisiones rápidas porque el mercado cambia al instante, el mercado es muy dinámico y entonces poder practicar esas dinámicas al final estás preparándote tú para tomar decisiones en el campo, en la vida real que suceden a segundos. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en la Universidad de Chile es cambiar la estructura de enseñanza a tareas mucho más aplicadas y no estructuradas. A nosotros esta herramienta nos pone en el estándar mundial, en el cual gracias a ella podemos enseñarle a los alumnos esta herramienta, Bloomberg, y que puedan entrar a trabajar inmediatamente al mercado y no pasen por un proceso de aprendizaje de la herramienta cuando están entrando. Una relación entre el mundo privado y la enseñanza que es importante afianzar para potenciar las habilidades de los estudiantes. El propósito es estimular el poder de transformación de las personas. Y nosotros creemos que la academia, la investigación económica cumple un rol importante. Y yo creo que universidades en Latinoamérica cada vez más están más cercanas de la iniciativa privada, eso ya pasa mucho en el mercado en los Estados Unidos, donde hay un intercambio de ideas, hay aprendizajes, talentos, inversiones. Entonces aquí en Chile y también en Brasil hicimos la misma cosa y la idea cada vez más es expandir ese tipo de iniciativa. Para los alumnos, una potente herramienta como esta es un gran incentivo en sus estudios, pues tendrán el privilegio de aprender mediante la misma plataforma y datos que se utilizan en corredoras de bolsa, banca de inversión o cualquier firma que utilice métricas financieras. He visto también cómo a muchos de mis compañeros les va a facilitar el estudio de esto. Hay gente que está ayudando a profesores en investigación que pasan mucho tiempo acá. Estudiantes ahora están hablando con alguien de posgrado, de un doctorado que también, nos va a dar muchas herramientas para el futuro. La gracia de esto es que uno puede hacer exactamente el puente entre los conocimientos y cómo funciona el mundo. Y eso obviamente es un tremendo aporte para proveer mejores profesionales con mayores experiencia práctica también. Con el desarrollo exponencial de las tecnologías, hoy es posible contar con un gran volumen y diversidad de datos. Permitirles a los estudiantes acceder a las plataformas que los procesen es fundamental, ya que podrán aprender al mismo nivel de exigencia que cuando estén trabajando.
El proyecto de ley que busca estabilizar los precios de las cuentas de la luz vive jornadas claves. Ya fue despachado desde el Senado, pero ahora viene su tramitación en la Cámara de Diputados. La iniciativa, entre otros elementos, contempla un subsidio para los hogares más vulnerables del país. Todo eso lo va a explicar María Luisa Carrión. Sortió ya un primer gran paso. El proyecto de ley que busca estabilizar las tarifas eléctricas fue aprobada por el Senado con amplia mayoría. La iniciativa, tal y como está redactada, permitirá crear un subsidio para los hogares más vulnerables de nuestro país y apaciguar en algo el alza que sí o sí vendrá en las cuentas de la luz. Para poner el ejemplo, un mini market que hoy día consume cerca de 250.000 pesos, una cuenta de la luz de esos 250.000 pesos, habría tenido que pagar de un mes para otro 500.000 pesos. Con este proyecto lo que vamos a hacer es bajar de esos 500.000 pesos algo así como 310.000 pesos. Lo que permite es pagar la deuda en un mayor plazo y por lo tanto contener estas alzas y junto con ello acompañar a las familias vulnerables a las cuales les vamos a poder ofrecer un subsidio que de hecho disminuye el valor a pagar. Así explica el secretario de Estado: aquellos hogares que califiquen bajarán su cuenta, por ejemplo, de 24 a 17.000 pesos. Pero para eso deberán postular al beneficio y acá aún falta determinar el mecanismo. Lo que sí se tiene claro es que se espera llegar a 1 millón de hogares, lo que equivale a algo así como 2,5 millones de personas. Y el resto de la población inevitablemente verá un incremento en su boleta. Con la ley vigente tenemos 3 tipos de usuarios: los que pagan hasta 45.000 pesos, que son los usuarios pequeños, los medianos que pagan entre 45.000 y 65.000 y los grandes que pagan sobre 65.000 pesos. Entonces, para el primer semestre del 2024, las alzas por los tramos van a ir en torno al 5% para el primer grupo, para el segundo grupo entre un 30 y un 35% y para el tercer grupo hasta un 25%. Entonces, como las tarifas tienen que subir para no acumular más deuda y transparentar los costos, es necesario implementar un mecanismo de protección al usuario vulnerable. Y ahí es donde entra este subsidio transitorio que estará vigente hasta 2026 de prosperar la iniciativa tal y como está en la actualidad. La deuda acumulada desde fines de 2019, periodo en que se congelaron las tarifas, ya supera los 5.000 millones de dólares. Se plantea que este monto esté saldado en el año 2035. Lo bueno de la arquitectura que está establecida en la ley es que a las empresas de generación vuelve su flujo y este flujo ya las empresas pueden proyectarlo. Entonces, cuando una empresa puede proyectar su flujo, ellos pueden tomar decisiones de forma responsable en cuanto a la inversión. Así que la arquitectura que está planteada en el proyecto de ley nos parece adecuada. Sin embargo, la propuesta que ahora debe seguir su tramitación en la Cámara de Diputados no convence a todos. Los principales planteamientos que podrían ser debatidos son la amplitud, por un lado, de familias que podrían ser beneficiadas con el subsidio y por otro, cuánto más subirá la luz a quienes no tengan este aporte. Esto resuelve una situación puntual para los próximos 2 o 3 años, pero en el largo plazo tenemos que hacer un ajuste a todo el sistema tarifario para que las alzas en la generación de luz no la paguen siempre solo, ¿no es cierto?, los usuarios. El proyecto de ley contempla mecanismos para paliar, para evitar una alza sistemática y considerable, pero creemos que es absolutamente insuficiente. Creo que el gobierno tiene que focalizar ayuda en los sectores más populares. Parece que esta es un elemento muy preocupante en cuanto al porcentaje en que se va a elevar la cuenta de la luz, sobre todo para los sectores populares, y también hay que analizar con mucha detención cuál es la extensión del subsidio. En la calle tampoco convence a todos, sobre todo a aquellos que no serían subsidiados. Para algunos obviamente va a ser beneficioso, pero para otras personas va a ser bastante complicado porque a veces no sale más la cuenta porque uno quiera, sino que porque tiene modalidad de trabajo. Y si le siguen aumentando, la verdad, yo creo que a todo en este momento lo que es clase media nos complica. A mí me parece una buena iniciativa porque igual hay familias que les cuesta y los que tienen un poquito más, no creo que sea tan difícil el pagar 3.000 o 4.000 pesos más. La pelota está ahora en la Cámara de Diputados, donde el lunes se dará cuenta de la iniciativa y el miércoles comenzará su debate en la Comisión de Minería y Energía. Solo terminando estos pasos se sabrá a cuántas familias se subsidiará y cuánto será finalmente el alza en las cuentas de la luz. Vamos a la política y a las elecciones, ¿no? Porque la exministra Marcela Cubillos remeció la discusión electoral en la derecha tras manifestarse disponible para competir como independiente en la alcaldía de Las Condes, una comuna que actualmente pertenece a la UDI y que busca disputar el Partido Republicano con miras a las elecciones municipales de octubre. La nota es de Estefanía Bustamante.
Estoy evaluando ir como candidata independiente en Las Condes, con patrocinio de firmas ciudadanas que permitan un apoyo transversal. Ojalá te animes a ir en algunas de las 270 comunas en manos de la izquierda. Sería una gran noticia. Gran noticia que quieras ser candidata, pero ¿por qué ir por una comuna donde gobierna tu ex partido? Fue la pregunta que varios se hicieron luego de que la exministra Marcela Cubillo sincerara sus intenciones. Competir en una comuna que hoy está bajo el dominio de su ex partido, la UDI, pero que los republicanos están preparados para disputar. Es en Las Condes donde se ha producido este conflicto que puede generar una división innecesaria en la derecha. Las Condes no puede ser un foco de conflicto, ni tampoco podemos someter a los vecinos de la comuna a tener que estar arbitrando o disputándose en estas divisiones que a la gran mayoría le parecen sin sentido. Postura que remeció al sector, pero particularmente a la UDI. Partido que busca mantener el cupo en Las Condes, aunque sin confirmar si lo hará o no con Daniela Peñalosa, la actual jefa del municipio, donde se investigan millonarios pagos de horas extra y el proceso de compra de inmuebles para un CESFAM. Yo respeto que todos manifiesten esta disposición, pero que ojalá no se trate de aventuras personales por la unidad y el bien del sector. Acá no puede ser en una competencia en un lugar donde la oposición, la derecha, ya tiene un cupo garantizado. Yo quiero inscribirme para competir en octubre con firmas ciudadanas, con el patrocinio ciudadano, porque soy independiente y creo que esa es la mejor manera de permitir sumar apoyos de todos los partidos, tanto de Chile Vamos, de Republicanos. No fue hasta el segundo proceso constitucional que la exconvencional estrechó lazos con el Partido Republicano al integrar su grupo de asesores. Desde allí buscó con dificultades la unidad del sector con Chile Vamos, algo que, pensando en un pacto electoral, está lejos de concretarse. Los republicanos sabemos que nuestro adversario político está en la izquierda, y si bien nuestro proyecto político es distinto al de los otros partidos del sector, no nos perdemos ni un segundo. Nos vamos a coordinar con el resto de los partidos para encontrar a nuestras mejores personas, y para eso no es necesario un pacto político. Ni pactos o firmas han sido comprometidas por republicanos, a diferencia de otros sectores. Queremos invitar en primera instancia a los presidentes y secretarios generales de los partidos de Chile Vamos y también a los presidentes de los partidos que hoy nos acompañan, Amarillos, Demócratas y el Partido de la Gente, a firmar un compromiso por Chile. Un compromiso que tomó a varios por sorpresa en el homenaje al expresidente Sebastián Piñera, a un mes del accidente que terminó con su vida. Fue a ese acto que asistieron los presidentes de Demócratas, Amarillos y el Partido de la Gente, mientras que Republicanos acusó que se trataba de un hito de campaña electoral. Lo que nos invitan en ese minuto, una señorita incluso que estaba sentada en el piso, me dice: ¿podría usted subir a firmar una frase al presidente Piñera? Eso es, ¿cómo nos íbamos a arrestar? Además, eso lo firmó todo el mundo que estaba ahí. ¿Quién se puede arrestar? El mandato que yo tengo es construir un acuerdo con Amarillos y explorar otras posibilidades, pero todavía no hemos conversado con terceros. Quienes sí han conversado son los ex colaboradores de Sebastián Piñera, al igual que Cubillos, aunque de manera interna se han manifestado disponibles para trabajar por lo que dicen es la energía distinta que se reactivó tras la muerte del mandatario. Espero que haya también muchas figuras que estén disponibles para competir en las próximas municipales y en las próximas parlamentarias. Cuando me nombran o cuando me proponen algo, cuando la gente me pide que asuma un desafío, uno se siente obviamente honrado, privilegiado, pero la verdad es que no es una decisión que la pueda anunciar en este momento. Pero en poco tiempo más será el momento en que varias figuras políticas comiencen a sincerar sus intereses ante los partidos y eventuales pactos, los cuales deberán definir sus candidaturas de cara a las inscripciones de abril. ¿Por qué estamos hoy día juntas? Bueno, hoy día estamos juntas, entre otras razones. Porque nos gusta. Claro, esa es una. Otra, porque somos un aporte, porque representamos un equipo que es un aporte, y porque mañana es 8M y queremos abordar hoy día, Paloma. Claro, estamos en la previa, después nos vamos a otra previa, pero no, eso no. Queremos abordar, Paloma, contigo el tema de ciencia mujer. Y lo primero que quisiera preguntarte es sobre algo que se habla bastante y se vuelve a escribir cada 8M. Estas cegueras de la ciencia no nos ven, en muchas áreas no nos ven, y yo estoy diciendo que no nos vean como científicas, no nos ven como humanas, como sujeto de la necesidad del trabajo científico. Totalmente. Bueno, Mónica, quisimos traerles a ustedes algunos elementos que probablemente van a poder usar en este asado de domingo,
donde termina siendo un tema la conversación a propósito de la conmemoración de cada 8M. Y en este caso tiene que ver con cómo la medicina se ha ido dando cuenta de las distintas cegueras, las faltas de información que tiene a propósito de la ausencia de mujeres, tanto en los equipos científicos que desarrollan medicina, como, por ejemplo, en las cohortes de ratas, que hace poco se ha relevado el hecho de que muchos estudios, muchos ensayos clínicos de medicamentos, muchos estudios sobre ciertas patologías como los problemas cardíacos han sido estudiadas en cohortes de ratas masculinas y en principalmente cohortes humanas masculinas. ¿Qué efecto tiene eso, crees tú? Yo creo que hartos. Por ejemplo, le escuchaba, no voy a decir que lo inventé yo, no voy a hacer, pero le escuchaba a una científica del MIT que decía, yo les voy a decir una sola cosa, porque le hacían preguntas súper elaboradas y decía, les voy a decir una sola cosa. Esto se resume en lo siguiente. Si los hombres sufrieran de endometriosis, ya habría una solución para ellos. Bueno, me gusta mucho que pongas ese punto en específico, porque parte de los grandes rezagos de la medicina es la medicina asociada a la mujer, cosas que nos pasan solo a las mujeres y no a los hombres. Y de hecho, endometriosis ha sido una noticia que se acaba de publicar hace un par de semanas, que los ensayos clínicos de un medicamento que permita tratar la endometriosis de una manera no quirúrgica están llegando por fin a ver la luz. Pero tú dirás, ¿por qué, si somos capaces de llegar a la luna, no podemos hacer un remedio para la endometriosis? Bueno, porque no fue prioritario. Y las o sea, no le pusieron las fichas a investigar eso. La decisión de trabajar en algo pasa por un presupuesto que se asigna a algo y que deja de asignarse a otra cosa. Y por mucho tiempo, las mismas tomas de decisiones de los organismos públicos, de los centros médicos, estaban lideradas por hombres. Y esto no, por supuesto, en ningún caso estamos diciendo que esto lo hayan hecho a propósito, pero hay una verdad biológica que planteaba nuestro reconocidísimo científico Humberto Maturana y Varela en su libro El árbol de conocimiento, que es cuando uno tiene una estructura, uno tiende a mirar desde esa estructura. Por lo tanto, si yo soy hombre, tiendo a ver más el mundo y las necesidades de los hombres. Y si soy mujer, tiendo a ver más el mundo y las necesidades de las mujeres. Pero si las mujeres no están en la toma de decisiones médicas, si no están en el diseño de los estudios clínicos, por supuesto que se producen estas cegueras. Si esto no es de bondad intrínseca o maldad intrínseca. Demos vuelta a todo. Determinismo estructural, así sí, somos. O sea, demos vuelta a todo. Si solo hubiera, no sé si solo, pero si hubiera mayoritaria, abrumadoramente mujeres durante siglos y siglos en algo, la mirada sería eminentemente femenina. Y lo vemos muchas veces, por ejemplo, en la crianza, cuando un niño quiere hacer algo y una mamá o un papá, no, tú no lo hagas. Tú no puedes hacer ciertas cosas. Bueno, ese momentum social que nosotras vivimos mucho en nuestra primera crianza igual está cambiando. Sí. Pero es importante decir que estas cegueras no se cuentan solo en asuntos o en conversaciones sobre la justicia, se cuentan en vidas. O sea, cuando una cohorte que estudia, por ejemplo, los infartos, no tiene suficientes mujeres, entonces las mujeres se mueren más de infarto. Sí. Cuando una cohorte en la que se estudia un remedio no tiene suficientes mujeres, las mujeres tenemos más efectos secundarios. Y estas son cosas que científicas han relevado en sus distintos libros, famosos libros como el de Luann Brizendine sobre el cerebro femenino, que todos ustedes pueden explorar y profundizar. Y por lo tanto, en este 8M queremos relevar que la misma ciencia está poniendo el ojo en esos lugares donde antes no lo puso, para poder enmendar esas cegueras que en algún momento tuvo. Claro, y además todo se relaciona, si esto no es solamente una cosa de buena voluntad, esto también tiene que ver con derechos humanos, por supuesto, tiene que ver con ética, tiene que ver con igualdad, pero también tiene que ver con eficiencia. O sea, mujeres con una salud más cuidada son más eficientes, somos más felices. Totalmente. Entonces, o sea, tenemos mejor calidad de vida y todo funciona mejor. No, la sociedad completa tiene los beneficios de que sus habitantes estén en un mejor bienestar. Pero esto es importante seguir avanzando en esta materia. Y aquí hay una cifra que es terrible. Y yo creo que ninguna mujer ni ningún hombre debería quedarse tranquila con esa cifra. Y es... Aquí, viste acá hasta lo que le plantea recién, cómo la medicina ciega tiene problemas, por ejemplo, en el diseño de los autos y la seguridad de los cinturones que estaban calculados para un peso diferente, cómo aumenta la probabilidad de morir de un ataque cardíaco y cómo hay una serie de elementos como la endometriosis que han quedado fuera porque la medicina de la mujer no ha sido relevante. Pero vamos a ver otro tema que es importante y tiene que ver con
cómo la ONU ha estudiado cómo las distintas brechas impactan en cuánto vamos a tardar para llegar a ese momento en que hombres y mujeres tengamos igualdad si no hiciéramos nada en el fondo, ¿cuánto se demora la cosa? O si hiciéramos lo que estamos haciendo solamente hasta ahora, sin mayor esfuerzo, al paso que vamos, sin proyectándolo, hacer nada extra. Ya. La ONU dice que nosotros solo tendríamos que esperar, sí, aquí veo una cifra, pero atroz, 300 años. Sí. 300 años, según el último informe de ONU Mujeres del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, sería lo que una mujer promedio debiera esperar para poder llegar a ese momento que todos soñamos, en que hombres y mujeres tengamos un acceso equitativo a las oportunidades, al desarrollo, etc. El asunto, Mónica, es que además de que esto es indecente y que no lo deberíamos tolerar, esta cifra aumentó. Antes de la pandemia era más baja. Y la pandemia, al volver a poner sobre las mujeres el costo del cuidado, de la carga de la casa, etcétera, que fue algo que produjo retrocesos en muchos ámbitos, también en la cantidad de años que teníamos que esperar, que antes eran solo 200 y tantos. Entonces, lo que quiero decir es un problema tan grave, porque cuando las mujeres no tienen igualdad de oportunidades, como tú bien dices, no es solo un problema de derechos humanos, no es solo un problema de justicia, sino que es un problema de que la calidad de la sociedad en la que vivimos empeora. La calidad de las soluciones que se producen dentro de la sociedad empeora, del bienestar, y también las mujeres sufrimos o tenemos que someternos a un tipo de vida que es mucho menos satisfactoria y tampoco podemos aportar a la sociedad económicamente lo que podríamos impactar, ¿no? Hay varios estudios con distintas simulaciones que dicen que si más mujeres, por ejemplo, entraran en la fuerza laboral, nosotros podríamos mover rápidamente los muchos puntos del PIB que necesitamos, por ejemplo, para las distintas reformas del sistema, ¿no? 5% calculaba, de hecho, un estudio desde el Fondo Monetario Internacional, que no son bolcheviques, digamos, de la economía, precisamente, y ellos mismos, junto con el BID, trabajaron un informe en que decían cuántos países del mundo son realmente igualitarios respecto de legislación, ni siquiera de las condiciones materiales para que esa legislación no se quede en el papel, sino que solamente de leyes. ¿Sabes cuántos? 12. No tengo ninguna expectativa. Entonces, la verdad es que, imagínate, 12 países, claramente no está Chile ahí, que ha hecho avances, por ejemplo, la ley contra la violencia integral contra la mujer, por ejemplo, estamos tratando que salga también, y digo estamos tratando porque me imagino que todos, hombres, mujeres, nos interesa que salga la ley de sociedad conyugal, para que no seamos consideradas ciudadanas de segunda categoría, incapaces de manejar nuestros bienes, digamos. Y tantas otras que nos impactan, como el de cuidado de los niños y niñas, que los niños y las niñas son el futuro de nuestro planeta, y si no encontramos una manera de sostener ese cuidado de manera más sostenible, es bastante improbable que podamos tanto resolver a la velocidad que necesitamos la cantidad de elementos que constituyen nuestra realidad compleja. Y estoy hablando de cambio climático, estoy hablando de las crisis sociales, estoy hablando también de llegar a Marte o a la Luna, de la calidad de la ciencia, ¿no? Bueno, es súper simple. Si yo te dijera que que no vamos a ocupar más, no sé, el cobre en Chile, se acabó, no se ocupa más cobre, todos dirían, pero qué absurdo, o sea, un recurso tan importante como no lo van a ocupar. Bueno, es absurdo también dejar a mitad de la población sin explorar sus habilidades. Y conversando una vez con la ministra de la Igualdad de Género y la Tercera Edad de Finlandia, ella me decía que, por ejemplo, el postnatal masculino irrenunciable, eso es muy importante, irrenunciable, que fue un proceso, comenzó a implementarse cuando Finlandia tenía el ingreso per cápita de Chile actualmente. De hecho, de Chile hace unos 5 años más o menos. O sea, no cuando estaban boyantes, sino que cuando estaban como Chile. Y contaba ella que esto implicó un incremento en el PIB impresionante, porque se desarrollan mayores habilidades también para los hombres. Por supuesto. Las mujeres se incorporan más al mundo del trabajo, desarrollan otras habilidades, los equipos funcionan mejor, efectivamente disminuyen las licencias, disminuye la violencia intrafamiliar también, fíjate. Y decía que ellos no tuvieron que implementar ley de cuotas, porque al ser las mujeres sujetos más activos en la economía, en el debate público, todo se fue dando, incluso como que se empieza a organizar el sistema de una manera mucho más armónica. Claro, ¿no? Y todas las querían en los lugares de decisiones y querían que tuvieran representantes que las identificaran.
Totalmente. Bueno, y aquí tenemos la sociedad completa. Está más feliz en nuestra amiga, pero está como espantada en las dos gráficas anteriores. Sí, yo creo que en general estamos tratando de ponerle color y belleza, y esto se lo agradecemos a Denis Ramírez de nuestro equipo que hizo estas gráficas especiales para el día de hoy. Hay ciertos sectores que están incluso más atrás de lo que está la sociedad en su conjunto. Algunos son, por ejemplo, por supuesto, las ciencias, la tecnología, la minería, la ingeniería, la energía. Son sectores muy relevantes para el desarrollo y el crecimiento del país, y son sectores que tienen participaciones del 13, del 18, del 23% de mujeres en la fuerza laboral, pero que están hoy día demasiado atentas de tratar de incentivar y transformar ese modelo para poder justamente asumir los desafíos que tienen. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, acaba de salir un reporte que habla del 23% de la fuerza laboral dentro de la minería son mujeres. Cuando eso nosotros lo llevamos a empresas privadas, mejora la estadística, pero hay un dato que me parece muy bueno, porque todavía estamos hablando de una mujer cada 4 hombres, o sea, todavía es poquito, ¿no? Sí. Pero un dato importante es que del año pasado, de los registros de contrataciones, de cada 2 contrataciones, una fue mujer. Bien. Y ese son el tipo de políticas de discriminación positiva que ayudan a acelerar la tarea gigante que tienen estos sectores por la incorporación de mujeres. Y esto no es difícil explicarlo, pero esto no es eso que mucha gente cuando hablamos de discriminación positiva dicen, no, pero yo, por favor, esto es un bastón para las mujeres. Yo, dicen los hombres, o algunos hombres, y otras mujeres dicen, yo no necesito que me regalen nada. Es que no se trata de que te regalen nada. Necesito tener mérito, te dicen. Sí, claro. Pero la verdad es que si yo te hago caminar en una cancha que está así de empinada y al otro lo hago caminar en una que está pareja. Bueno, es la famosa foto de las personas de distinto tamaño tratando de mirar un mismo plano, o sea, ¿no? No todos tienen las mismas necesidades, y en nuestro caso esto está muy estudiado, además. Sí, pues por eso digo yo, no es en el fondo, no es darte un suple, una ayuda, es simplemente emparejar la cancha, que quede pareja, y de ahí, cuando quede pareja, corremos iguales. Igual hay algo que no somos Finlandia, pero desde Chile también se generan innovaciones bien sorprendentes. Una de ellas fue cuando durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde se creó el Ministerio de Ciencia, la subsecretaria de ese momento, Carolina Torrealba, estuvo a cargo de impulsar la política de género del Ministerio de Ciencia. Es la primera vez que un ministerio tiene una política que se hace cargo de las preguntas detrás de cómo hacemos para que nuestro ministerio, las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidad. Y aquí empezaron a mirar ciertas cosas como ¿por qué ciertas mujeres, por ejemplo, no llegan a ciertos cargos de poder en el mundo de la ciencia? Pues porque los indicadores son, por ejemplo, cantidad de papers. ¿Y qué pasa cuando una mujer tiene una guagua? Sí. ¿Cuántos papers deja de escribir? ¿Esa científica es peor que el científico que quedó a cargo del centro? No, pero tiene una laguna. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que en la política y en la selección de los cargos, por ejemplo, de los representantes de ciertos institutos, de ciertos centros de excelencia científica, se pueda enmendar eso y decir, ok, a ti no te voy a pedir tantos papers, pero voy a evaluar tu ciencia de esta otra manera, ¿no? Yo dudo que haya un gen pro ciencia en los hombres, pro matemáticas, y un gen pro lenguaje en el caso de las mujeres. No, eso está muy estudiado. Eso claramente no es así, y por lo tanto también hay que enfocarse desde chiquititos cómo se les enseña, porque está súper comprobado que a los 6 años ya las niñas se sienten menos inteligentes que los hombres para las matemáticas, y probablemente los hombres también se sienten menos inteligentes en lenguaje, y también es injusto que sus compañeras, y la forma en que se les enseña también es súper importante. Bueno, lo que tú estás diciendo es el primer dato que arrojó la primera encuesta de percepción de la ciencia que hizo CONICET, y efectivamente se mapea cómo hasta los 6 años hombres y mujeres tienen la misma orientación por la curiosidad, por la investigación, por las preguntas, pero a los 6 años se abre, y eso tiene que ver mucho con el ecosistema que se produce, por ejemplo, dentro de los colegios, que los profesores y las profesoras tienden a explicarle más a los hombres que a las mujeres las cosas científicas, y también el ecosistema que se produce dentro de la casa, donde la gente espera que las mujeres hagan una cosa de un cierto tipo y los hombres hagan una cosa de cierto otro. Eso es una cárcel para ambos géneros. Sí, y por lo mismo te quiero hablar de cómo es el futuro con las mujeres. ¿Ya? Bueno, no es nunca poco decir que por alguna razón incorporar a las mujeres al mundo es uno de los 17 ODS, porque tiene que ver con el desarrollo sostenible planetario. Si las mujeres no están en nuestro futuro contempladas, hay cosas que funcionan peor. Y voy a dar un ejemplo súper básico, pero obvio.
Este año se había dictado, la NASA había decidido que este año iba a ser el primer año en que una mujer llegara a la Luna a través de la misión Artemis. La misión Artemis probablemente va a terminar cayendo en 2025, pero lo relevante de esto es que la razón por la que estamos llevando una mujer a la Luna no es simbólica, no es para sacarnos la foto de una conquista simbólica, es porque el viaje a la Luna tiene como objetivo preparar nuestro viaje a Marte. Nosotros no podemos imaginar desarrollar una civilización en Marte sin mujeres. Por razones obvias biológicas, no nos podemos reproducir hasta ahora solo entre hombres. Y por razones de la riqueza de la ciencia, se ha comprobado que los equipos más diversos, y con esto no hablo solo de las mujeres, hablo de tener distintas edades, distintas perspectivas, distintos territorios, distintas como diversidades en general, nos permite tener una mejor calidad de la ciencia y menos cegueras como las que describí antes en la medicina. Y por lo mismo, las cegueras en Marte nos cuestan mucho más caro que acá en la Tierra, porque ella ni siquiera va a poder respirar si a alguien se le olvidó hacer el botón perfecto para producir oxígeno, por ejemplo. Entonces... Oye, que uno pesa menos, además, ya mira las cosas que me pongo a pensar. Pero si tienen que probar incluso esas cosas, pues, si no es broma, si tienen que probar cómo afecta desde la diferencia en la atmósfera, la falta de gravedad, hasta cómo afecta a un cuerpo la disminución de peso. Y cómo afecta, por ejemplo, la gestación en el espacio. O sea, lo que queremos decir es que la razón por la que incorporamos a las mujeres y por qué esto es un tema obsesivo para el desarrollo de la civilización es porque cuando las mujeres están dentro, la ciencia nos dice que la ciencia es mejor. Cuando las mujeres están incorporadas, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático que está estudiando los impactos del cambio climático, nos dice que somos buenas y mejores cuidadoras de los entornos de medio ambiente. O sea, también las comunidades en las que hay mujeres y hay que proteger biodiversidad, esa biodiversidad se protege mejor. También hay un estudio de Oxford Research Group que prueba que cuando las mujeres son parte de los equipos negociadores en zonas de guerra, los acuerdos son mejores y más prolongados. Por lo tanto, de lo que estamos hablando hoy día no es solo de algo que nos debería conmover en sí mismo, que es que las mujeres tenemos unos derechos humanos a tener mismas oportunidades, sino es la civilización la que requiere que incorporar a las mujeres para que el futuro de la civilización tenga un mejor destino por todas las razones que ya enumeré. Así que tienen todos los datos para el sábado el domingo, Mónica. Absolutamente, y además que no es solo, si esto no es solo una buena noticia para las mujeres. O sea, por supuesto, abre una libertad y una posibilidad a los hombres de vivir otra forma. Porque no se trata solamente de que el problema sea no regalar el telescopio a la niña. Yo creo que eso sí es un problema, pero es un problema también que la escoba o el centro de cocina no se lo regalen al niño. Los niños también tienen derecho a sentirse libres de entrar a todas esas áreas tradicionalmente consideradas y a solo disfrutar como de femeninas. esas áreas que las mujeres también hemos disfrutado. Absolutamente. Durante mucho tiempo. Ya pues, Paloma, muchísimas gracias por toda la información. Lo posible por hacerlo cortito. Oye, pero es que podríamos quedarnos conversando muchísimo más. Nos quedan como 68 diapos, pero podemos seguir con otros días de la mujer. Total, tenemos 300 años, Mónica. Sí, tenemos 300 años para seguir hablando de esto. Pucha. Bueno, cuando nació mi mamá no podía votar ella. No, yo invitaría a todos ustedes que reduzcannos un año a 2,89, claro, 2,99. Claro, que cada uno aporte con un año menos. Claro, pero ¿sabes qué va a hacer pasar a otra mujer? Sí, obvio. Vamos a hacer un cambio en el equipo, porque Adelante. le agradecemos a Paloma y seguimos con Isel. Sí. Sabemos. Hay problemas también en el mundo, ¿viste? Nos decía Isel el tema importante que tocaba Paloma, entre otros la resolución de conflictos cuando hay mujeres se supone que es mejor, así lo dicen los estudios. Sí, de todas formas, sí, es justamente esa la razón que nos lleva hoy a hablar de la Franja de Gaza. Justamente mañana se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y lamentablemente lo que ha ocurrido, sobre todo en estas últimas semanas en el enclave, es sumamente grave. El hambre se ha estado agudizando. El uso de la violencia sexual, hemos hablado de eso. Exacto. Todo esto en estos días además. Sí, también la denuncia y la concreción que hizo la ONU respecto de que jamás había utilizado la violencia sexual en contra de mujeres de Israel. Pero vamos al tema del hambre. Sí, exactamente. Mira, justamente hablando de la ONU, aquí entregan una cifra que es sumamente dramática. Al menos 576.000 personas están atravesando una situación sumamente crítica. Están básicamente muy cerca de enfrentar la hambruna en este territorio, sobre todo en el norte, donde se ha visto muchísimo más afectado. No por lo demás también en el resto del enclave, ¿no? Incluso en Rafah,
sur del territorio. Pero aquí lamentablemente esta situación se ha exacerbado en estas últimas semanas. Desde Hamas han señalado que al menos 20 personas habrían muerto producto del hambre y la deshidratación. Apuntan a que incluso estarían dentro de ese listado menores de edad y todo esto en medio de las imágenes que por lo demás hemos visto, sobre todo en estas últimas semanas, con el lanzamiento de estas ayudas humanitarias por medio de paracaídas y lo que eso también significa, ¿no? De la población que se arremolina justamente en esos lugares. Básicamente se transforma en otra lucha, la lucha por conseguir comida en un lugar donde prácticamente no hay ninguna opción. Tremendo. Sí, la verdad es que es sumamente complejo lo que ha estado atravesando el enclave durante estos ya 5 meses. De hecho, hoy se cumplen 5 meses de iniciado este conflicto y con otras advertencias que también se ha realizado en estas últimas horas. Por un lado, Mónica, desde Hamas se retiraban de esta mesa de negociaciones que se ha visto desde el domingo pasado hasta la fecha y que se ha estado llevando a cabo en el Cairo. Pero por otro lado también Joe Biden muy probablemente en los próximos minutos debería anunciar en su discurso de Estado de la Unión respecto a la instalación de un puerto transitorio para que sea una de las posibilidades por donde puedan ingresar alimentos por medio de la ayuda humanitaria. Todos los detalles los vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Cristina Viles. Diab Jibril es uno de los más de 2 millones de desplazados que tienen que recurrir a medidas desesperadas para poder comer y alimentar a su familia. Por momentos, conseguir comida se convierte en una verdadera lucha. A exactos 5 meses de iniciado el conflicto, el hambre azota el enclave. Según la ONU, la situación es tan compleja y crítica que la hambruna es casi inevitable, mientras las autoridades de Hamas aseguran que una veintena de personas han muerto por esta causa, incluidos menores de edad. En poco tiempo hemos sido testigos de 13 muertes por desnutrición infantil. Por supuesto, la desnutrición de las propias madres. Hay casos de deshidratación grave. Esto repercute negativamente en los niños. Las madres no pueden amamantar a sus hijos. Es una guerra contra la comida, contra el hambre. La gente aquí en la Franja de Gaza no puede encontrar pan para comer. Una agencia de Naciones Unidas estableció que más del 80% de las personas en el mundo que atraviesan la fase más aguda de la crisis alimentaria están en la Franja de Gaza. Son 576.000 personas, es decir, un cuarto de los gazatíes, quienes están a un paso de la hambruna, enfrentando la supervivencia contra la muerte por la escasez de alimentos. Los exámenes nutricionales realizados en albergues y centros de salud del norte revelaron que el 15,6% o 1 de cada 6 niños menores de 2 años padecen desnutrición aguda y de ellos casi el 3% está bajo peso grave. Y esto fue en enero, por lo tanto es probable que la situación sea aún mayor hoy. Algunos países como Francia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Estados Unidos han comenzado a lanzar ayuda humanitaria desde los cielos. Pero no es suficiente, así como tampoco lo han sido los camiones que cruzan la frontera a cuentagotas. Y es que la crisis humanitaria no ha hecho más que extenderse, lo que habría llevado al presidente Joe Biden a ordenar la instalación de un puerto temporal en la costa del enclave, aunque podría tardar varias semanas antes de que esté operativo. Lo que vemos todos los días en Gaza es devastador. Hemos visto informes de familias que comen hojas o alimentos para animales, mujeres que dan a luz a bebés desnutridos, con poca o ninguna atención médica, y niños que mueren por desnutrición y deshidratación. Con una presión internacional en aumento para concretar un nuevo cese al fuego, el primer ministro de Israel aseguró que continuará la ofensiva contra el grupo palestino, incluso con operaciones militares en la ciudad de Rafah, ciudad al sur que ha acogido a una parte importante de los desplazados. Quien nos diga que no actuemos en Rafah nos está diciendo que perdamos la guerra, y eso no sucederá.
Las opciones de poder concretar un cese a las hostilidades se ven nuevamente lejanas después de días de diálogos en Egipto que no contaron con presencia de Israel. La delegación de Hamás se retiró del país. Así las cosas, la zona se encamina al inicio del mes del Ramadán, sin un alto al fuego a la vista. Bueno, Mónica, supuestamente en su momento Joe Biden había dicho que el lunes pasado, ¿no?, se podía concretar un acuerdo de alto al fuego que pudiera extenderse por 6 semanas, 40 días. De eso, al menos hasta ahora, nada. Avanza el calendario. El 10 de marzo inicia el mes del Ramadán. Ahí están puestas las esperanzas de que se concretara antes de esa fecha. Al menos hasta ahora se ve muy poco probable que efectivamente se pueda alcanzar un alto al fuego antes de ese día. Horroroso. ¿Con qué seguimos, Cel? Vamos a cambiar de tema esta vez para hablar de Suecia. Lo ha logrado después de 2 años prácticamente de tramitación. Lo que están viendo ustedes a nuestras espaldas fue la entrega de documentos durante esta jornada. Al medio, Anthony Washington. Blinken, para que sepan todos, es el secretario de Estado norteamericano, es el canciller norteamericano. Claro, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos que participaba de esta ceremonia durante esta jornada en Washington, D.C. y donde finalmente Suecia ingresa a la Alianza Atlántica. Recordemos que hicieron una solicitud en conjunto con Finlandia, esto en respuesta a la invasión de Rusia sobre Ucrania. En su momento Rusia lanzó una serie de advertencias respecto de lo que significaba que más naciones europeas se sumaran justamente a esta alianza militar. Y claro, por el caso de Finlandia lo logró muchísimo más rápido. En abril del año pasado igual enfrentó allí algunas trabas, pero en el caso de Suecia esa traba se extendió varios meses más. Es el caso, por ejemplo, de Turquía, ¿no?, con Recep Tayyip Erdogan, que estaba acusando justamente a esta nación de que Suecia supuestamente estaba entregando respaldos a separatistas kurdos. Sin embargo, daba un paso, o más bien permitía al votar justamente en el Parlamento que se autorizara el ingreso. Posteriormente también se vio enfrentado Suecia a la situación con Víctor Orbán, ¿no? Allí Hungría también estaba acusando a Suecia de ser un país hostil. Cada uno más aprovechando de marcar sus liderazgos. Cada uno pasó por procesos, qué casualidad, eleccionarios, justo como estaban además. Entonces se afirmaban como nacionalistas, que son como gobernantes autoritarios, autócratas, que son sino dictadores, por lo menos están ahí en el filo. Yo diría dictadores, pero en fin. Entonces, claro, les sirvió esto como un método de negociación. Creo que tenemos un mapa, ¿o no? Vamos a ver. Tenemos un mapa de Suecia. ¿Sabes por qué? Porque creo que es bueno que recordemos justamente cuando vemos Suecia y vemos cerquita justamente a Rusia, entendemos por qué también les interesa muchísimo ser parte ser parte obviamente de la OTAN. Y bueno, y luego tenemos todo lo que son los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Pero todo este sector es muy importante, el mar Báltico es clave, que es Estocolmo, evidentemente, en Suecia, y claro que les interesa. Se expande entonces la OTAN y está muy cerca de Rusia. Y de hecho, en el caso de Finlandia, cuando se incorporó a la Alianza Atlántica, se duplicó la frontera de la OTAN con Rusia, básicamente por la larga extensión de esta nación. Mírenlo ahí. Aquí está Finlandia, por si acaso, está Finlandia, y tienen la línea de la división con Rusia. Así de harto se alargó el límite que tenía antes la OTAN, que iba por acá, como hasta acá nomás. De aquí hasta arriba se duplicó cuando Finlandia entró a la OTAN. Sí, claro, y en su momento Rusia lanzó una serie de advertencias sin mayores detalles exactamente, pero claro, ahora Suecia se transforma en el país miembro número 32. Durante esta jornada varias declaraciones por su parte, principalmente el primer ministro de Suecia, donde señalaba que la situación de seguridad que se está atravesando actualmente no había sido tan grave sino desde la Segunda Guerra Mundial, y esto en alusión directa al presidente Vladimir Putin y este conflicto que se ha estado llevando a cabo en estos últimos 2 años en Ucrania. Y Biden, por su parte, también entregaba declaraciones, señalaba que la Alianza Atlántica está más unida, decidida y dinámica que nunca, esto debido a la incorporación de estas dos naciones. Ahora, no sé si están tan dinámicos y tan decididos para seguir entregándole en medio de un año electoral financiamiento a
Ucrania, como se había comprometido hasta las últimas consecuencias, en un comienzo, hasta las últimas consecuencias antes de las elecciones, yo creo. Pero en fin, ok, sigamos avanzando. Vamos a cambiar de tema, Mónica. Esta vez nos vamos a ir hasta Estados Unidos, a Nueva York en concreto, porque en el metro de esta ciudad se ha desplegado la Guardia Nacional, y esto debido a una serie de incidentes violentos que se han registrado en el último tiempo, una alza también de al menos el 45% respecto de los delitos si se lo compara el mes de enero con el mismo periodo del año anterior. Y aquí en concreto lo que están haciendo las autoridades es desplegar al menos 1.000 funcionarios, eso entre miembros de la Guardia Nacional, pero también autoridades metropolitanas de transporte, y con varias medidas, no solo el patrullaje que estamos viendo de hecho ahí en imágenes, sino que también, y lo vemos ahí, con la inspección de seguridad de bolsos. Y esto es de manera aleatoria, pero de todas formas ha recibido varias críticas. Hay quienes apuntan a que, primero, quien quiere atacar no necesariamente va a llevar un arma en un bolso, seguramente lo escondería en su ropa o de cualquier otra forma, pero también apuntan a que justamente esa revisión aleatoria, ¿no?, de bolsos podría caer en la discriminación respecto de a quienes se les está pidiendo que justamente muestren sus pertenencias o lo que están trasladando. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte se ha visto un alza, ¿no?, en los delitos, sobre todo en el metro de Nueva York. Sin ir más lejos, una hora después de que anunciaron esta medida, un conductor del metro sufrió una agresión. Le habían golpeado la cabeza con una botella de vidrio. Razones hay entonces para hacer las revisiones. Ojalá que sea la forma más justa y mejor posible. Claro, sí. De todas formas, vamos a cambiar de tema, Mónica. En sus casas seguro le puede sonar el artista Banksy, y ahora sí, pues estuvo su exposición hace un tiempo acá en Chile. Sí, exactamente, una exposición a la que fue muchísima gente por lo demás, y es sumamente reconocido, y debido a eso también es que ha enfrentado falsificaciones. Es que nadie sabe quién es porque no se conoce su rostro. Entonces, su obra es súper reconocida, su nombre es súper reconocido, pero nadie sabe quién es. Claro, exactamente. No podemos identificarlo con un rostro o con alguna organización o grupo en particular. No, y él como que certifica, después de que se hacen estos grafitis, él certifica si son suyos o no. Claro, como en esa oportunidad de cuando se estaba rematando, por ejemplo, o subastando más bien, una obra de Banksy, y comenzó a triturarse. Parte también eso era de su propia autoría. Pues bien, aquí lo que ha dado a conocer durante esta jornada, Mónica, es España. Ha señalado haber desmantelado una red que se encargaba de vender obras falsas de este artista. Las vendían por internet, también en subastas, incluso en anticuarios. Llegaban a cobrar hasta $1.650 por estas obras falsificadas, y 4 personas han sido detenidas producto de esta operación que se ha llevado a cabo durante esta jornada en ese país. Todo esto bajo, y lo ven ustedes ahí en las etiquetas, Dismaland, que es un proyecto que ya había llevado a cabo Banksy, si mal no recuerdo, el 2015 aproximadamente. Estaba de hecho parte de sus videos y de esas obras. Disneyland estaban en la exposición que vino a Chile. Sí, y es como la pesadilla de Disneylandia. Es como cuando van y todo resulta mal y los papás quedan hartos y cansadísimos y no quieren más, y los niños asustados y con los corpóreos. O sea, es como ver toda la parte mala. Ya, como toda la ironía sobre eso, de eso trata es esa temática dentro de la exposición. Bueno, y justamente ese proyecto ese que es falsificado por medio de estas obras, que por lo demás señalan aquí las autoridades policiales españolas, habrían sido vendidas en varios países, no solo en el país europeo, también en España, en Estados Unidos, otra de las naciones donde aparentemente se habrían vendido estas obras. Aquí la policía no descarta que se puedan llevar a cabo nuevas detenciones o que se pueda hablar de más obras que podrían estar involucradas en esta falsificación que estaban llevando a cabo estas, al menos hasta ahora, 4 personas. ¿Con qué cerramos? Vamos a finalizar esta revisión internacional con una denuncia que ha sido presentada ante la policía contra la escritora de Harry Potter. ¿De nuevo? Exactamente, nuevamente se ve enfrentado esta vez, y como ha sido también la tónica de un tiempo a esta parte, por comentarios transfóbicos. Es la denuncia que se daba a conocer durante este día por parte de una locutora respecto de lo que fue un encuentro por medio de redes sociales. Se estaba acusando que ella la había tratado de hombre.
en alusión a eso es que finalmente se presenta esta denuncia ante la policía. Está acusando aquí India Willoughby que se trató de un crimen de odio contra su persona por haber sido calificada como hombre por parte de esta escritora. Y claro, aquí lo que señalaba ella es que la confundan con el género sabiendo cómo es tremendamente ofensivo. Lo cierto es que la escritora J.K. Rowling ha enfrentado varios cuestionamientos. Sí, ¿ha hablado sobre esto, no? Al menos hasta ahora lo que ha señalado es que supuestamente bajo su versión, prácticamente aquí esta locutora está obsesionada con ella. Esa fue la respuesta que entregaba a través de redes sociales en alusión, ¿no?, a esta denuncia que se presentaba ante la policía. Ya, a ver, hay que esperar qué dice también la autora famosísima de Harry Potter, que está envuelta en una nueva polémica. Muchísimas gracias, Isel, por toda la información internacional. Nos vamos a ir a una pausa. Bueno, la historia por lo general depende, entre otros factores, de quién la escriba. Por eso no es extraño pensar que no conocemos de muchos personajes femeninos en la historia de Chile. Y esto se refleja en nuestra ciudad, en nuestras calles y monumentos. Magdalena Fuenzalida, nuestra periodista de Futuro 360, recorrió el centro de Santiago junto a una experta para evidenciar esta realidad. La ciudad cuenta nuestra historia. Está en la gente, está en los edificios, en las calles y hasta en los monumentos. Pero hay un detalle. ¿Te has parado a pensar que la mayoría de las calles que transitamos tienen nombre de hombre? En Chile, por cada calle con nombre de mujer, hay 5 con el nombre masculino. Por eso quisimos ir a comprobarlo e hicimos el ejercicio de ir a la calle con Francisca. Ella es socióloga de Vértice Urbano, un grupo transdisciplinario de mujeres dedicadas al estudio de lo urbano y territorial con perspectiva feminista. Hola Francisca, ¿cómo estás? Bien, feliz de hacer este ejercicio contigo. Genial, ¿te parece si vamos caminando? Vamos caminando. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, viendo el nombre de las calles, también los monumentos, que no hay mucha representatividad femenina ahí, ¿no? Sí, nosotras como Vértice hicimos una investigación sobre eso. Buscamos el nombre de calle a nivel nacional, de monumentos, aeropuertos, zonas típicas. Claro, nos dimos cuenta que el 14% de los nombres de estos lugares llevaban por nombre algún personaje femenino de la historia del país. Bueno, y estamos en Paseo Bulnes, ¿no? Claro, un militar del Partido Conservador. Y bueno, las calles que componen también las arterias de la capital llevan por nombre en general a personajes políticos hombres. De hecho, si es que vemos este mismo monumento, es un hombre religioso, ¿no? Claro, Fray Camilo Enrique, aquí intervenido. Quería preguntarte sobre la importancia de hablar sobre estos temas, porque podría ser un detalle, ¿no? El decir, ya hay algunas calles con nombres de mujeres, algunos monumentos, porque es importante evidenciarlo. Hay que partir de que la ciudad no es un espacio neutro, se construye, es dinámico y bueno, los nombres y las representaciones son parte de eso, ¿cierto? El mismo hecho que hayamos visto una escultura intervenida da cuenta de esa inconformidad respecto al espacio y que es una inconformidad que tiene que ver con que no nos sentimos parte de esta historia. Una historia que pareciera no haber sido escrita por y con mujeres. Jane Austen, una de mis autoras favoritas, escribió en una de sus obras, en Persuasión, Anne, que su protagonista dice, ¿no? El único privilegio que han detentado siempre los hombres es ser narradores de su propia historia. Y creo que ahí está la clave. El que nosotros no estemos integradas pasa también por allí, por quiénes son los que han construido la historia y cuáles son los intereses también que ha tenido esa construcción. Dentro de lo que se supone que es la construcción de lo nacional y del Estado, están siempre los hombres públicos. Incluso si tú lo piensas, cuando uno dice hombre público, se asocia a las presidencias, a diputados, a cargos. Y si tú dices mujeres públicas, la acepción es distinta y generalmente negativa. Ahora, no es que las mujeres no hayamos estado en lo público, es que aún no logramos concentrar el interés en esta historia nuestra, ¿no? Y no solo narrada desde ese lugar masculino. A medida que vamos avanzando, los monumentos a los hombres van apareciendo.
con caballos, capas, honores, pero sin rastro de personajes históricos femeninos. Según un estudio del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, de un total de 621 monumentos públicos en las capitales regionales del país, solo 29 son dedicados a mujeres, es decir, el 4,7%. Lo que hacemos desde el sector patrimonial y el Consejo de Monumentos Nacionales es aprobar las solicitudes de los monumentos públicos. Y allí la comunidad tiene un rol central, que efectivamente en los municipios, en los gobiernos regionales, pero también las juntas de vecinos y comunidades sean capaces de mostrar su identidad y sus identidades poniendo monumentos públicos en las ciudades, solicitando el permiso del Consejo de Monumentos Nacionales y cambiando también el recorrido que tenemos en las ciudades, mostrando a aquellos otros espacios que son importantes. Ahora nos encontramos aquí en la Plaza de la Constitución, la moneda en nuestro lado, los ministerios, también la presencia de estos monumentos que te mencionaba antes, a presidentes de la República, Pedro Aguirre Cerda por allá, tenemos a Portales, Frei, Salvador Allende, Alessandri también. Evidente esa presencia, sobrepresencia masculina en el espacio público. Sí. Ahí hay una relación también con el poder, ¿no? Este espacio que como te decía, concentra ese poder político, al menos en Santiago, tiene una sobrerepresentación y extrañamos también las figuras femeninas que han construido nuestra historia, el derecho al voto, políticas de natalidad. Entonces, ¿dónde están las mujeres que promovieron esas políticas en este espacio que lo representan? ¿Y dónde están esas mujeres que marcaron la historia? Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, que tiene 125 monumentos públicos en total, la mayor cantidad de todas las capitales regionales del país, las que homenajean a mujeres se reducen a solo 6. Y en el caso de las calles con nombre de personas, un 18% son mujeres, algo que se está intentando cambiar. En el 2016 se cambió el nombre a esta calle por la cual estamos caminando. Antes tenía por nombre a Lorenzo Gotuso, el primer ministro de Hacienda de la Junta Militar. Ahora lleva por nombre Amanda Labarca, que fue una profesora, la primera mujer que tuvo una cátedra en Latinoamérica, una cátedra académica. Tiene harto sentido porque nos encontramos al lado del Ministerio de Educación, ¿cierto? Un reconocimiento a una mujer que fue de las primeras que entró a estudiar a la educación superior después del decreto Amunate. Aún así, queda por avanzar. Las mujeres siempre hemos ganado así los espacios, desde los roles tradicionales que se nos asignan y desde allí empezamos a romper, ¿no?, las fisuras. Desde estas fisuras que nosotros nos colamos y construimos. Ahora, piensa en Amanda Labarca, fue una feminista. O sea, trabajó por los derechos. No solamente fue la profesora Amanda Labarca, pero se destaca no en su rol de trabajo legislativo incluso, sino en su rol de docente, nuevamente reproduciendo los roles femeninos. Entonces, estamos en eso, pero nos falta. Son cambios que, aunque parezcan pequeños, pueden cambiar la percepción de más del 50% de la población que muchas veces puede sentirse no representada en su ciudad. Por eso, iniciativas que incluyen elementos de perspectiva de género buscan construir ese puente. Es el caso de la Plaza de Bolsillo Aurora Feminista. Desde el GORE y junto con Ciudad de Bolsillo nos hacen una invitación porque la propuesta de nosotros, por ejemplo, ha sido un acto reivindicatorio de un espacio que para la historia femenina, feminista, había sido súper importante, que en su momento fue una imprenta donde se difundía escritos que propendían a los derechos laborales y educacionales de las mujeres y donde nosotros veíamos la oportunidad, por ejemplo, a través de una plaza de bolsillo, poniéndole el nombre y aportando la incorporación de espacios, por ejemplo, no sé, como los juegos infantiles o apoyando también en las áreas de lactancia, podíamos hacer 2 actos en uno. Ya contribuir al espacio actual, pero también reivindicar parte de la historia, incorporando el nombre de esta imprenta que era, y la revista que era la Aurora Feminista. Bueno, después de haber hecho este recorrido por los distintos monumentos del centro de Santiago, ¿cierto?, que enaltecían a figuras masculinas, principalmente políticos, otros bélicos, también mostrados de manera solitaria. Es bonito también reconocer lugares que sí reconocen otras formas de hacer historia, ¿cierto? Por eso quería que viniéramos aquí a este monumento
y está aquí en el bandejón central, calle 18, Antonia Tarragó y Isabel Lebrun. Pero aparecen aquí dos personajes en vez de uno, dos mujeres que lucharon por el ingreso a la educación superior y secundaria. Hay detalles súper bonitos también, una tiene una planta en su mano, la otra un libro, sus rodillas están levemente juntas, lo que a mi parecer es una especie de complicidad en esa lucha que dieron y que desde la ciudadanía feminista son gestos que apoyan cierta esta construcción simbólica también y material de la presencia pública de la mujer. Si nosotras no nos incluimos dentro de la historia, es muy difícil hacer que haya un mundo mucho más inclusivo en general, donde participen distintos cuerpos, participen distintas formas, participen distintas maneras de habitar el espacio. Cuando uno recurre en tu historia personal y quieres recordar un momento, ¿no? Tú lo que haces es buscas tu foto o buscas, no sé, te trajiste, por eso uno de la playa se trae conchitas, son objetos que condensan en ellos la memoria. Esos son los monumentos. Es una forma estatal de reconocer esa memoria y mantenerla viva. Que no existan nombres de mujeres es silenciarlas, es mantener ese silenciamiento, no quiero decir borrarlas porque no están, pero es mantenerlas en el anonimato. Un ejercicio que nos ayuda a ver las dinámicas de la ciudad, cómo está construida y poder empezar a imaginarnos cómo queremos que sea este espacio. La ciudad puede ser moldeable para que todos y todas nos sintamos parte. Este domingo, desde las 19 horas, comienza la transmisión de CNN Chile. Ahí está, por supuesto, primero con la alfombra roja y luego para continuar con la ceremonia, los premios Oscar, que además los lleva este canal, el único en Chile por tercera vez. Tercera vez, único canal en Chile que lleva esta ceremonia. Los detalles se los vamos a contar ahora. Son los últimos ensayos los que cada vez son más acotados porque lo de este domingo será la tercera vez que CNN Chile transmitirá la ceremonia de los premios de la Academia en un programa a cargo del equipo de CNN Magazine. Es un orgullo para el canal y para nosotros que este sea el tercer año consecutivo. Sin duda que este es distinto. Creo que hay un cierto vértigo, una cierta expectativa que tiene que ver con La Memoria Infinita, porque es una película muy importante además por las temáticas que aborda, pero también porque creo que el público ha conectado de otra manera. Muchas de las películas están hoy disponibles, están en el cine, la gente tiene interés, hay fenómenos que no habían ocurrido en los últimos años como el de Oppenheimer o de Barbie. Serán más de 5 horas de un programa que comenzó a transmitir CNN Chile el año 2022, cuando el mundo aún tenía la pandemia acechando, y la que fue tal vez una de las ceremonias más polémicas. Una cosa que yo creo que ayuda bastante es que a lo largo de los últimos 15 años la Academia se ha diversificado más, especialmente en el último tiempo. Antes eran solamente 5 títulos nominados a Mejor Película, ahora son 8, 9, este año son 10 nuevamente. Y eso ayuda a que haya más variedad, porque antes se sentía quizás que era un premio demasiado gringo, entre comillas, y la gente pensaba que eran solamente películas más estadounidenses, no coincidían tanto con sus gustos. Ahora tenemos películas latinoamericanas en distintas categorías. Se ha hecho también un interesantísimo trabajo de ajustar los personajes a caracteres reales. Durante mucho tiempo, habían personajes que eran, pero qué sé yo, no había posibilidad de que tú los pudieras encontrar con un personaje así en la vida real. Hoy día, yo creo que ha hecho un esfuerzo, sobre todo el cine estadounidense, por generar las condiciones para que lo que te pasa se vea en la película. Punto aparte en la acertada línea editorial de la transmisión de CNN Chile, que busca conectar con un televidente crítico y preparado que le interesa más un contenido que sea capaz de complementar el evento con la sensibilidad chilena, la que es cada vez más experta. Para esta tercera ocasión en el cine vuelve el crítico Joel Pobletti, para los aspectos estéticos la diseñadora Pía Montalva. En cuanto a la conducción, Fernando Paulsen acompañará a Viviana Encina, el rostro del área en el canal. Siempre cuando hay una película chilena o hay un trabajo de nuestro país que está haciendo parte de la competencia, hay sin duda una mayor atención del público, y es un poco lo que queremos responder con un programa, con expertos especializados que son una voz autorizada, Joel Poblete, un amigo de la casa, también con Pía Montalva, que va a estar en el análisis de la moda, no solamente como una cosa estética, sino también por los mensajes en contexto
difíciles como lo que estamos enfrentando, así que estamos muy contentos y muy expectantes y muy ansiosos de poder acompañarlos y darle una cobertura. Además también esta vez nos va a acompañar Fernando Paulsen, muy amigo de Augusto Góngora, así que para él tiene un carácter especial ser parte de esa transmisión. Yo creo que la gente se ha ido instruyendo más efectivamente y yo creo que todos quienes hemos participado también en el programa comentando las películas hemos contribuido de alguna manera, digamos, espero a ese cambio. Desde las 19 horas comienza una transmisión multiplataformas con una señal en vivo, la que es complementada por las redes de cnnchile.com. Por tercer año consecutivo, el evento más popular de la industria cultural, usted lo podrá ver por las pantallas de CNN Chile. Súper invitados entonces todos este domingo, es un domingo de Oscar en CNN Chile, el canal de la televisión chilena que va a llevar esta ceremonia tan importante además para los chilenos y los chilenos en esta ocasión como en otras, pero tiene un sentido especial. Nos vamos, viene CNN Tiempo y luego además los va a acompañar Fernando Paulsen, por supuesto, con Última Mirada y es también jornada de CNN Íntimo, así es que imperdible, excelente compañía como siempre en CNN Chile. Jueves 7 de marzo, así estuvo en nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.